Bueno, la clase pasada estuvimos viendo la parte de cinemática. Ya empezamos a hablar de qué es velocidad, pues qué es una distancia, el tiempo, ¿no? El concepto, lo que es una representación, una gráfica. La idea de hoy es ver lo que es pues básicamente una gráfica, cómo interpretarla y hacer, si es que nos da tiempo, ojalá que sí, dos ejercicios uno de movimiento uniformemente acelerado y uno de movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que más comúnmente viene en el examen. Fíjense que solamente en una ocasión llegué a ver ejercicios de movimiento parabólico, de caída libre sí vi, y bueno, ahorita les voy a explicar qué características tienen esos problemas. Y de movimiento circular casi no he visto. O sea, realmente más bien no recuerdo haber visto un ejemplo, ¿no? Un ejercicio en el examen. Entonces vamos a concentrarnos en estos primeros dos que les comentaba. Bueno, les había encargado que checaran esta gráfica, o sea, que al menos trataran de interpretarla, porque en el examen vienen ejercicios como estos. A ver, vamos a hacerlo de una manera sencilla, rápida y, bueno, entendible, ¿no? Aquí tenemos tres gráficas. La que está hasta el extremo superior derecho, que es esta de aquí, lo que me muestra es una gráfica en la que estoy poniendo en el eje X, vamos a llamarlo así, el tiempo. Esta misma característica se repite en las tres gráficas, y si se observan, ¿no? Está el tiempo. Acuérdense que el tiempo en sí no es una variable. Bueno, sí es variable porque cambia de valor, pero no es una variable que yo pueda controlar en un momento dado, o sea, simplemente transcurre y ya, ¿no? Entonces aquí pues se entiende que desde el punto de inicio, o sea, el cero, es donde yo voy a empezar a estudiar mi fenómeno. Y ya pues, de ahí en adelante el tiempo que transcurra, pues depende de ese concepto llamado tiempo, ¿no? No depende de otra cosa. Y en el eje de la Y, para esta primera gráfica tengo X. Cuando vean X, esto va a representar desplazamiento. O sea, X para cualquier situación, o generalmente, representa desplazamiento, al menos si estamos hablando de sistemas que hablan de movimiento lineal, ¿no? Ok. Entonces, X sería movimiento, o desplazamiento. Esto se puede dar en metros, en centímetros, en milímetros y otras unidades de longitud. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo esta primera gráfica? La primera gráfica lo que trata de interpretar o lo que trata de decir para que yo lo interprete es que conforme pasa el tiempo, existe un desplazamiento de un objeto. Es decir, por ejemplo, en el instante cero, o sea, aquí, pues no se desplaza, está en reposo. O sea, yo determinar que este cuerpo parte del reposo porque no tiene, o sea, lo ubico en la posición cero, ¿no? Cero en tiempo y cero en desplazamiento. Ahora, para el tiempo A, que es el que está acá, o sea, ya transcurrió un tiempo, vamos a pensar que son, no sé, 5 segundos, por decir un ejemplo, ya no tiene la misma posición. Si se fijaron, su posición ya se estuvo desplazando, ya se estuvo cambiando hacia este punto. Ahora, ¿cómo ubico o cómo mido qué distancia se movió? Bueno, lo que tengo que hacer es trazar una línea, vamos a trazarla más bonito, una línea horizontal desde el punto que estoy estudiando hasta el eje de las Y, aquí. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos quedó derechita, ahí está. Ahí. Bueno, entonces aquí yo diría, ok, para el tiempo A, es decir, para 5 segundos, este objeto se desplazó, vamos a pensar que les gusta, 3 metros. 3 metros. Vamos a pensar que aquí todos en metros, ¿no? 3 metros. Entonces, en 5 segundos se desplazó 3 metros. Y así continúo con cada punto. Para el punto B, por ejemplo, vamos a pensar que aquí ya no son 5, vamos a pensar que es el doble, que son 10 segundos. Aquí ya transcurrieron 10 segundos. Bueno, misma operación. Si yo quiero saber cuál es su posición, tomo el punto que está aquí y traslado una línea horizontal hacia el eje de las Y. Y entonces en ese punto yo puedo decir que se desplazó otra distancia. Obviamente la magnitud que yo estoy midiendo es del punto de referencia al cero hacia esta posición en el eje Y, ¿no? Vamos a suponer que ahí es un poquito más del doble. Vamos a suponer que ahí se desplazó, o bueno, vamos a suponer que se desplazó igual, ¿no? De manera este, constante, que son 6 metros. Entonces, si en 5 segundos se desplazó 3 metros, en 10 segundos se desplazó 6, ¿no? Así de manera proporcional, vamos a pensar. Y así me la llevo, así me la llevo. El siguiente punto sería el punto C, el tiempo. Vamos a pensar que aquí fueron, ¿qué les gusta? No sé, unos 12 segundos.
Pero aquí ya no se desplazó tanto. Si observan su movimiento, en este punto ya no puedo decir que se desplazó otros 3 metros, ¿no? Ya fue un poco menos. Entonces, de aquí voy a trazar una línea hacia el eje de las Y también. Y bueno, estoy haciendo valores aproximados, obviamente, no estoy haciendo pues, con exactitud esto, nada más es con fines de, pues sí, de demostrativos, así como para que se entienda el concepto. Vamos a pensar que aquí se desplazó 8 metros. Hasta se me hace mucho, ¿eh? Vamos a ponerle 7 metros. Bueno, voy a terminar esta gráfica, más o menos para que los demás puntos o las demás gráficas que vamos a analizar se entienda bien qué es lo que está pasando. En esta, por ejemplo, más o menos siguiendo la proporción de las anteriores, vamos a pensar que son otros 3 segundos. Entonces, perdón, otros 3 segundos sería aquí 15 segundos, ¿no? A partir del origen, aquí ya son no 12, sino 15 segundos. Me voy al punto que toca la gráfica del movimiento, la gráfica naranja, e igualmente trazo una línea horizontal hacia el eje de las Y, y aquí lo que voy a observar es que ya se desplazó, quizás otra vez, vamos a pensar que les gusta 7, 8, pues sí, son como 8 y medio, ¿no? Por ahí. Hacen una escala así, ahí más o menos de ojo, ¿no? Hasta que 8 o 9. No, 8, 8.5, vamos a ponerle. Bueno, hasta aquí, si observan, cada que pasa el tiempo, la posición en la que se desplazó el objeto se va alejando del punto de origen. ¿Cómo sé esto? Bueno, porque siempre se va incrementando la posición. Eso significa que del punto de origen, de donde partió el objeto, donde se empezó a mover, se ha ido alejando conforme pasa el tiempo. Pero ¿qué pasa en la siguiente sección de la gráfica? Lo que pasa es que ya no se va a alejar. Si observan, por ejemplo, para el tiempo E, vamos a poner que aquí ya son 18 segundos, o un poco más, no, sí, 18, vamos a pensar que son 18 segundos. Esta altura que tiene este punto con respecto al eje del tiempo, o sea, al punto de referencia, ya no creció, o sea, ya no va de 8.5 a más, sino que ahora disminuyó. Esto significa que se acercó hacia el origen, ¿no? Si yo trazo una línea horizontal, así como lo hemos venido haciendo, más o menos ahí, así que calculándole, ¿no? Por acá. Si observan, ya está bajito de 7. ¿Ya vieron? Además, le voy a poner otro color para que se entienda mejor. Este punto ya no está alejándose, sino ya el objeto se empieza a acercar al origen otra vez. O sea, del punto de partida se está acercando. Y pasa lo mismo en el tiempo F. Vamos a suponer que el tiempo F son, ¿qué les gusta? 19 segundos. Vamos a pensar. 19 segundos. Y va a pasar algo similar. La distancia a la que se encuentra ahora el objeto nuevamente se acerca al origen, más o menos por aquí. ¿Sí? Ya está inclusive abajo de 6 metros, ¿no? O sea, ya se acercó. O sea, ¿qué hizo este objeto? Se alejó del origen y se acercó. Más o menos, si yo quisiera interpretar esto de forma física, que sería algo útil realmente, que suponga que yo tengo una pelota, un objeto así, una pelota, y digo, pues esta pelota se va a mover, no sé, en una rampa, vamos a pensar que una rampa, ¿no? O en algo, así, vamos a pensar que del piso. Bueno, si yo hago rebotar esta pelota, o es más, otro ejemplo mejor, una pelota que la voy a rebotar en la pared, ¿sale? Vamos a imaginar esta cuestión. Tengo aquí una pared y una pelota. Bueno, cuando yo lanzo la pelota y tomo como referencia este punto como el punto de partida, pues primero se va a alejar desde donde yo la lance, ¿no? Se va a estar alejando del punto cero. O sea, la distancia que hay entre el punto donde yo la lancé, o sea, el punto cero, se va a ir alejando, ya sea 3 metros, 6 metros, 7 metros, 8.5 metros, hasta llegar a la pared. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar cuando llega a la pared? Va a rebotar. Bueno, supongamos que es una pelota, así que elástica. Va a rebotar. ¿Y qué va a pasar en ese momento? O sea, si al principio esta pelota se dirigía o se alejaba del punto de origen, a cierta distancia, cuando rebote,
se va a aproximar de nueva cuenta hacia el punto donde yo la... Bueno, obviamente dependerá de la dirección como la envié y todo, pero supongamos que es ideal, que fue de manera horizontal. Entonces va a ir regresando, ¿no? En distancia, va a ir regresando. Entonces hagan de cuenta que este movimiento sería algo parecido. O sea, una pelota que se va alejando en distancia del punto de origen, llega un momento en que empieza a regresarse. Este podría ser un buen ejemplo de esta gráfica, ¿no? No sé si más o menos se entienda o cómo la ven ustedes. ¿Sí se entiende el concepto de la gráfica? Sí, es claro. Sí, sí, yo los escucho. No los escucho. ¿Alguien podría hablar para ver si... A ver, ya le subí el volumen aquí en la computadora. ¿Así me escuchan bien? Sí, es claro. Ah, gracias, Karen. Gracias, gracias. Ya escucho. Bueno, ya vi que escribieron. Bueno, se llama la confianza, ¿no? Bueno, entonces, esta primera gráfica, ¿para qué me sirvió? Para describir el movimiento de un objeto. Puede ser un automóvil, puede ser una pelota, una persona, lo que sea. Entonces, conforme vaya creciendo la gráfica, significa que el objeto se va alejando. Y conforme vaya hacia abajo la gráfica, como esta que tenemos aquí en color naranja, significa que el objeto está aproximándose o regresando al punto de partida, al punto de origen. Por eso es que tiene esta forma así como de campana, ¿no? Como de montaña, vamos a decirlo. O sea, sube primero y luego baja. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ahora, mucho ojo, vamos a ver las siguientes dos gráficas. Y les digo, reitero, estos ejemplos es muy común o es casi seguro que van a venir en el examen. Por lo menos un problema de estos o dos, dependiendo de qué les pregunten. Pero van a venir interpretación de gráficas como estas. Y esto ya es un punto asegurado, si lo entienden bien. Ahí va, fíjense. Ahora ya no vamos a graficar posición contra tiempo. Ahora vamos a graficar velocidad contra tiempo. Es decir, ahora vamos a hacer el análisis de cómo fue incrementando su velocidad del objeto o manteniéndola constante o decrementándola. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos por secciones. Para la primera sección de los 5 segundos, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Fíjense. Lo que me está describiendo esta gráfica es literalmente una línea recta. Cuando yo veo líneas rectas, significa que entonces la velocidad se fue incrementando. Bueno, líneas rectas oblicuas, perdón, líneas rectas oblicuas, como esta. Esta es una línea recta oblicua o con cierta angulatura, pero ¿qué dirían ustedes? ¿Que está creciendo o está decreciendo la velocidad en este fragmento? ¿Qué opinan? ¿Está aumentando o está disminuyendo la velocidad en ese fragmento? Aumenta. Está aumentando. Sí, generalmente lo que va hacia la derecha y va incrementando en valor significa que está aumentando, ¿no? De acuerdo a la lectura de esta gráfica. Entonces, esto significa que en el primer instante de 5 segundos, este objeto está incrementando su velocidad, pero como es una línea recta, puedo decir que su velocidad está aumentando de manera constante. A ver, otra vez, los voy a barajar más despacio. La velocidad está aumentando, está aumentando. O vamos a ponerle un signo de más, ¿no? Está aumentando. Pero lo hace de manera constante. Lo hace de manera constante. O sea, no es que su incremento o sí, su aumento en velocidad sea desproporcionado, sino justamente es proporcional. Por eso es una línea recta esta gráfica. Entonces, aquí aumenta la velocidad a un ritmo constante. ¿Sí? Eso significa. Ok, lo voy a dejar así anotado aquí. Ahora, en el tramo que hay del punto A al punto B, ¿cómo es la velocidad? ¿Qué significa esto? De que sea una línea horizontal. Qué se imaginan? ¿La velocidad está creciendo o está decreciendo? O, no, o ni crece ni decrece. Pues es nula, ¿no? Bueno, se mantiene. Se mantiene, más bien, no es nula, porque si hay una velocidad. ¿Por qué sé que hay una velocidad? Porque si yo trazo una línea horizontal
A ver, déjenme hacer unas notas más limpio aquí, más en limpio, porque si no nos va a estorbar. Entonces, primera sección dijimos, la velocidad está aumentando, pero a un ritmo constante, ¿no? Ahora, si yo trazo para el siguiente punto una línea horizontal que vaya de aquí, de este punto hacia acá, la velocidad no vale cero, tiene un valor. O sea, si yo me fijo en el eje de las Y, tiene un valor. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto sería ese valor? No sé, vamos a suponer que son 10 metros sobre segundo, no sé, algo así, 10 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que, como dijo nuestro compañero, no es que sea nula la velocidad, sino más bien es una velocidad que se mantiene igual. O sea, aquí la velocidad se mantiene igual en este tramo de A a B, del tiempo A al tiempo B. Y entonces aquí no hay un cambio de velocidad porque se mantiene constante, ¿no? O sea, básicamente ese es el concepto. O sea, aquí sí existe velocidad, sí, tiene un valor. ¿Cuánto es? No sé, aquí le puse 10 metros sobre segundo. Pero se mantiene igual en el tramo de A a B. ¿Ok? Ahora, vean el siguiente tramo. De B a C, o sea, del tiempo B al tiempo C, o sea, de 10 a 12 segundos. ¿Cómo es la velocidad? ¿Sigue manteniéndose igual o hay un cambio? ¿Y de qué tipo es? Cambia de forma negativa. Hay un cambio, pero en este caso es negativo. ¿Por qué? Porque en lugar de aumentar la velocidad, como lo vimos aquí en ese primer tramo, lo que está haciendo es disminuyendo la velocidad. Es como cuando voy en un auto, ¿no? Supongamos que cuando me subo al auto, está apagado, digamos, ¿no? Pues agarro, lo enciendo y se empieza a mover. Cuando se empieza a mover, incrementa su velocidad. Entonces, sería esta parte. Cuando ya voy en movimiento y no aprieto el acelerador, me mantengo una velocidad constante, o sea, una velocidad igual. Y cuando, por ejemplo, me encuentro un semáforo o un coche se va a atravesar o algo, bueno, ahí hay un decremento de la velocidad porque tengo que apretar el freno. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿y cómo lo está haciendo? Está decrementando a un ritmo constante. Bueno, hasta aquí quiero que tengan eso en cuenta. Si tengo una gráfica de velocidad contra tiempo y veo una línea oblicua como esta, en aumento, significa que la velocidad está aumentando y está aumentando a un ritmo constante. Si la velocidad se marca como una línea recta horizontal, significa que la velocidad se mantiene igual. Y si la velocidad, en este caso, se interpreta con una gráfica, una línea recta oblicua hacia abajo, o sea que va de más a menos, significa que está disminuyendo la velocidad, pero igualmente a un ritmo constante, como en el primer caso. ¿Ok? ¿Así vamos bien? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a analizar los últimos tres tramos. Y bueno, ya por último vamos a ver lo que es la aceleración, pero va a haber al final un resumen para que entiendan ya así como que el concepto total de esta gráfica. ¿Sale? A ver, ahí les va. Del punto C al punto D, lo que va a pasar es lo siguiente. No, realmente no va a haber un cambio en la velocidad. Inclusive yo podría atreverme a decir, así como veo esta línea recta, que no tiene como que, o sea, como que no se ve más oblicua que le antecede, pues que aquí la velocidad se mantuvo igual. O sea, va decreciendo la velocidad a un ritmo constante. O sea, ahí no hubo nada, simplemente pues pasó más tiempo y fue decrementando la velocidad. ¿Ok? Pero aquí hay un punto de inflexión, muchachos. Aquí hay algo que va a cambiarlo, pues un poco todo el concepto. Miren, no lo va a cambiar, pero bueno, es importante saber qué está pasando. Del punto D al punto E, o sea, de aquí a acá, bueno, de aquí a acá, observen lo siguiente, la velocidad ya no está por arriba del eje del tiempo. Toda velocidad que esté por arriba del eje del tiempo se consideraría positiva, o sea, con signo positivo. ¿Sí? O sea, que va en una cierta dirección. Vamos a pensar que va a la derecha, ¿no? O va hacia arriba. Generalmente de derecha o arriba se considera positivo. Bueno, cuando haces un marco de referencia me refiero, ¿no? Aquí las velocidades son positivas, o sea, están aumentando de manera positiva. Aquí está decrementando, pero sigue siendo positiva la velocidad. Pero ¿qué pasa en este tramo de D a E?
Si se fijan, es la misma línea recta de hace rato. O sea, sigue decrementando la velocidad a un ritmo constante. Sigue decrementando a un ritmo constante. Pero ya no va a ser positiva, ya es negativa. ¿Qué significa esto gráficamente? Vamos a relacionarlo con la gráfica anterior. Si observaron, cuando yo lancé la pelota hacia la pared, bueno, pues de acuerdo a esta gráfica, en el primer tramo la velocidad aumentó y sí, eso es claro. ¿Por qué aumentó? Porque estaba en reposo la pelota y cuando yo la lancé, pues su velocidad aumentó, a fuerza que aumentó, ¿no? Vamos a suponer que en un siguiente tramo se mantiene constante la velocidad, o sea, este tramo de aquí, el segundo tramo de A a B, ¿sí? Y después supongamos que el aire o algo hace que su velocidad vaya disminuyendo, pero se sigue moviendo en el mismo sentido y dirección. Entonces, eso hace que aunque está disminuyendo la velocidad, siga considerándose de signo positivo. ¿Por qué? Porque se está moviendo hacia la derecha. ¿Sí se entiende? O sea, entonces, arranca con una velocidad grande, luego se mantiene una velocidad, o sea, ya no cambia la velocidad máxima que obtuvo ese objeto. Y después vamos a suponer que el viento o algo que se contraponga al movimiento hace que disminuya la velocidad. Pero si se sigue moviendo en la misma dirección y sentido, vamos a decir que es positiva, aunque se esté disminuyendo esa velocidad. No sé si me doy a entender con esto. No, profe. ¿No? A ver, Otra vez, por favor. otra vez, a ver. Voy a hacerlo más claro con una gráfica aquí, ¿va? Supongan el mismo objeto, la pelota. Pues más, vamos a hacer otro, un auto. A ver, vamos a ponerlo como un cochecito, ¿vale? Tengo un automóvil aquí que se está moviendo hacia la derecha. A ver, a mí me gustan mucho los bochitos, ¿no? Vamos a dibujar un bochito. Ahí está, es muy fácil de dibujar, ¿no? Ahí ya me quedó, ¿no? Entonces, primero, el bocho va a estar en reposo. Aquí en el punto cero va a estar en reposo. Entonces, supongamos que yo me subo al bocho, lo prendo y empiezo a acelerarlo. O sea, aprieto el acelerador para moverlo. Entonces, este se va a desplazar en un primer tramo con una cierta velocidad, va incrementando su velocidad, va a ir de una velocidad cero, o sea, del reposo, de una velocidad cero, que igual a cero, ¿no? Una velocidad inicial igual a cero, a una cierta velocidad máxima, vamos a pensar, una velocidad máxima. ¿Vale? Eso lo logré apretando el acelerador. O sea, supongamos que en el primer tramo llegué de una velocidad cero a una velocidad máxima. Ya aceleré el coche, ya lo empecé a mover y se empieza a acelerar y llega a una velocidad máxima. Una vez que logro esa velocidad máxima, vamos a suponer que llego, ¿qué les gusta? ¿Cuánto? Bueno, vamos a pensar que, para no irme tan loco, 60 kilómetros por hora, que es una velocidad relativamente pues, baja, ¿no? Bueno, normal, vamos a decirlo, ¿no? Ya no aprieto el acelerador, o sea, digo, ya alcancé 60 kilómetros por hora, ya no voy a apretar el acelerador. Entonces, en el siguiente tramo, en este siguiente tramo que voy a recorrer, la velocidad ya no va a aumentar, se va a mantener constante en 60 kilómetros por hora. O sea, todo este tramo que estoy recorriendo de aquí para acá, ya no voy a aumentar la velocidad. O sea, sí va a haber velocidad, ¿cuál va a ser? 60 kilómetros por hora, pero ya no la voy a modificar, sino que se va a mantener constante. Eso es lo que significa este segundo tramo. No sé si hasta ahí sí ya más o menos me vas entendiendo. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí? Ok, ahora, supongo que ya yo voy bien feliz, pues ahí en la carretera o no sé, en una calle normal, y a lo lejos veo que empieza un semáforo a cambiar de verde a rojo y va sobre mi carril. ¿Qué tengo que hacer? Detenerme. Tengo que detenerme. ¿Por qué me tengo que detener? Bueno, porque pues así por seguridad y porque así son las reglas viales, ¿no? Entonces, yo me voy a seguir desplazando, o sea, supongan que voy a la mitad de la calle, o sea, yo ya vi el semáforo, pero me falta cruzar la mitad de la calle, voy a la mitad de la avenida, y al punto donde está el semáforo me tengo que detener a cero, ¿no? O sea, cuando está el semáforo me tengo que detener a cero. Pero ¿qué va a pasar? Mi velocidad ya no la voy a poder mantener a 60 kilómetros por hora y yo no, por precaución, no me voy a esperar hasta llegar hasta el punto del semáforo para frenar de tajo. Lo que me conviene es ir reduciendo la velocidad de forma gradual. O sea, ir apretando, bueno, ya no voy a apretar el acelerador, sino todo lo contrario, voy a ir apretando un poquito el freno
para poder detenerme un poco antes del semáforo. Ahora, ¿cómo ver disminuyendo la velocidad? Ah, pues de forma gradual, de 60, suponga que luego paso, no sé, a 50, 40, y así, ¿no? Voy a ir bajando, 30, hasta llegar a cero. ¿Sí se entiende? O sea, hasta detenerme por completo. Entonces, ese segundo tramo, donde yo me freno, sería este. Sería este tramo que estoy aquí poniendo en círculo. O sea, mi velocidad sigue siendo positiva. ¿Por qué? Porque me estoy desplazando a la derecha en la misma dirección. Pero como está disminuyendo, ya no vale 60, va a ir disminuyendo. Por eso es que se ve como una línea que va decreciendo. No sé si me doy a entender ahí, sí. Sí, es claro. Hasta ahí vamos claros, ¿no? Ahora, esta parte que es la que les digo que puede ser confusa, o sea, esta sección, además la voy a poner con otro color, la voy a poner con color moradito para que se distinga bien. Esta, ¿qué significaría? Bueno, significaría lo siguiente, tomando en cuenta el mismo ejemplo del automóvil que les acabo de mostrar, supongo que digo, ah, ¿qué crees? Que vi que atrás hay una tienda en la que voy a comprar, no sé, unas frituras, ¿no? O algo, se me antojó algo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría? Que en lugar de que ahora, yo ¿cómo se podría decir? Pues sí, me siga moviendo hacia la derecha, o sea, en ese sentido, ahora me voy a regresar, me voy a ir en reversa, me voy a ir en reversa. Obviamente para irme en reversa pues tengo que cambiar la palanca, ¿no? A reversa y apretar el acelerador otra vez. Bueno, entonces, cuando hablamos de aceleraciones negativas, una posibilidad, digo, sí, o de velocidades negativas, es justamente que cambie la dirección del movimiento. En lugar de irme hacia la derecha, me voy a regresar a la izquierda. Un poco como la pelota, ¿no? Como cuando la pelota aquí se mueve a la izquierda ahora, cuando rebota, sería este tramo. O sea, se va a mover con una velocidad que va variando, pero ahora negativa. ¿Y cómo va a estar? Bueno, del reposo, o sea, de cero velocidad, ahora voy a ir al revés, voy a ir aumentando, vamos a pensar que de 10 en 10, 10, 20, 30, 40. Vamos a suponer que llego nada más vamos a suponer que llego a 60, ¿no? 60, pero ahora ¿en qué dirección? En dirección a la izquierda. Entonces, este tramito es lo que significa, o sea, que ahora tu velocidad va a partir de cero, pero ahora va a ser en dirección contraria y va a ir incrementando, pero ahora en reversa. ¿Sí se entiende esto? Sí, ya, ya. Sí, profe. Va. Y otra vez, fíjense, vamos con el último tramo. Bueno, ya casi el último tramo. Este tramito de aquí. Ay, qué razón, ¿eh? Si no, no, sí se me alcanza el tiempo al menos de acabar este tema. Este tramito de aquí, pregunta, ¿creen que siga haciendo movimiento a la izquierda o a la derecha? ¿Qué se les ocurre? Pues es ya a Yo la creo que es derecha. de la derecha. Ah, interesante. A ver, a la derecha, unos dicen que a la izquierda. Fíjense, ahí les va. ¿Están de acuerdo que este tramito sigue estando por debajo de la línea del tiempo? O sea, sigue siendo negativa esta velocidad, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, por ese simple hecho, significa que esta velocidad de aquí otra vez va hacia la izquierda, por ser negativa. O sea, en pocas palabras, en un marco de referencia, todo lo que se mueve a la derecha generalmente se considera positivo y todo lo que va a la izquierda es negativo. Entonces, esta velocidad de aquí sería negativa. Entonces va hacia la izquierda. ¿Pero qué está pasando? Contrario a la gráfica que hace rato estábamos hablando, esto significaría que ahora voy a ir de una velocidad muy negativa, vamos a pensar menos 60 kilómetros por hora, hacia una velocidad casi de reposo, o sea, cero, o más bien de reposo cero. Entonces significa que otra vez, al igual que el caso anterior, voy a ir de reversa, pero poco a poco voy a ir desacelerando, sí, o sea, frenando en pocas palabras, y entonces ahora voy a ir, en lugar de 60, voy a ir ahora hacia abajo, 50, 40, 30, así, 20, hasta llegar a cero. Entonces significa que voy igual hacia la izquierda, sigo en reversa, pero ahora voy frenando para frenarme en la tiendita, ¿no? Donde quiero comprar mis frituras. Eso significa, ¿sale? Entonces,
sé que puede ser confuso, en realidad, pues bueno, la clase está grabando, quiero que sí lo repasen, porque estos problemitas, si vienen en el examen muestra que les vamos a hacer, que ya se aproxima, por cierto, ahí van a tener que resolver problemas como este, o sea, de interpretar una gráfica. Y generalmente les pueden poner una velocidad, o una de posición, o una de aceleración, que es la única que nos falta ahorita de explicar, que esa ya está un poco más sencilla. Y bueno, y ya en la última parte, esta donde dice que es una línea naranja sobre la línea del tiempo, significa que ahí no hay movimiento, o sea que ya se mantiene en reposo. O sea, ya que llegué a la tiendita, digamos que ya estoy aquí en la tiendita, ya me mantengo, o sea, ya está apagado el coche, allá no se mueve para ningún lado, ¿no? Así como aquí, ya no hay movimiento. Así pasa el tiempo y se mantiene en la misma posición, ¿no? Significa que ya no hay velocidad, está apagado el coche, o está parado, ¿no? ¿Sí se entendió? Más o menos. Sí, muy claro. Bien, pues gracias. Bueno, por último, a ver, vamos a ver la última gráfica. La última gráfica habla de la aceleración, ay, perdón, aquí ya rayé, contra el tiempo. Y si se fijan, es una gráfica pues media rarita, porque miren, tiene aquí una línea horizontal, luego se apaga, ¿no? Vamos a decirlo que se apaga, o sea, como que se va a cero, se mantiene en cero y otra vez una línea recta, pero ahora negativa, se mantiene ahí negativa y luego súbitamente sube a positiva y otra vez negativa, bueno, otra vez cero, ¿no? O sea, entonces aquí es positiva la aceleración, aquí es negativa y aquí es positiva. A ver, vamos a tratar de ver esto, cómo funcionó esto, ¿no? ¿Por qué fue así? Creo que el ejemplo del coche es más padre que el de la pelota. Ahí les va. En esta primera parte donde yo encendí el auto, en esta primera sección donde enciendo el auto y lo pongo en marcha, es obvio que al haber un cambio en la velocidad, se dice que hay una aceleración. Porque acuérdense que la aceleración, si lo vemos como la ecuación sencillita es el cambio en la velocidad. Ah, no, más vamos a ponerlo así, ¿no? Sí, vamos a ponerlo así. Cambio en la velocidad con respecto al cambio en el tiempo, ¿no? Esa sería la aceleración. Si se la quieren aprender más fácil, pues es velocidad entre tiempo, ¿no? Pero bueno, acuérdense que es importante esto de decir el cambio en la velocidad con respecto al cambio en el tiempo. Entonces, mientras haya cambio de velocidad, va a haber aceleración. Eso ténganlo siempre en cuenta. Si hay cambio de velocidad, si en un problema dice cambio de velocidad, ya hay aceleración a fuerza, ¿no? Entonces, en esta primera sección, ¿hay cambio de velocidad? Sí, porque parte del reposo y poco a poco se va moviendo, va aumentando la velocidad. Ahora, ¿de qué tipo de aceleración es? ¿Positiva o negativa? Bueno, otra vez volvemos al tema del esquemita de aquí arriba. Como se está moviendo a la derecha y la velocidad está aumentando, se dice que la aceleración es positiva. O sea, cada vez que la velocidad aumente, la aceleración va a ser positiva. Por eso es que aquí sale positiva. ¿Hasta cuándo va a dejar de ser positiva? Bueno, observen que cuando yo ya mantengo una velocidad constante en este tramo, tramo donde ya no apreté el acelerador, ya no, justamente ya no hay aceleración, o sea, ya no hay cambio en la velocidad. Y por tal motivo puedo decir que la aceleración es cero. Por eso vale cero. ¿Sí se entiende? O sea, es nula, no vale nada. ¿Por qué? Porque ya no estoy apretando el acelerador, ya me estoy manteniendo nada más con el movimiento que yo ya alcancé del coche y la pura inercia que llevo. ¿Sí se entiende? Sí, Ahora, vamos a ver el tercer tramo. Fíjense, bueno, el tercer y cuarto tramo, ¿no? En esta parte donde yo decía, ay, híjole, ya está el semáforo en rojo, ya va a cambiar a rojo, tengo que ir frenando, o sea, en este punto. Cuando yo aprieto el freno, lo que hago es desacelerar. O sea, otra vez voy a empezar a cambiar la velocidad, ya no va a valer 60, sino que va a ir disminuyendo 50, 40, 30, porque estoy apretando el freno. Eso significa que al cambiar la velocidad ahora, pero de manera negativa, es decir, voy a ir disminuyéndola, voy a ir disminuyendo la velocidad o decrementándola, significa que la aceleración va a ser negativa. Y observen este tramote que está aquí. Bueno, primero este tramo, la aceleración es negativa, sí, porque voy a ir frenando. ¿Hasta dónde? Fíjense, cuando me dejo de mover justamente en este punto, en el punto D, ahí podríamos decir que de manera momentánea la aceleración vale cero. O sea, de manera momentánea, aquí de hecho la gráfica debe tener así como un saltito de que vale cero la aceleración. Pero inmediatamente apreté, bueno, fui tan hábil que apreté el clutch, metí la palanca en reversa y me empecé a mover hacia atrás, ¿no? Y uno podría decir, ok, ahí qué pasa, ¿no? ¿Por qué la aceleración es negativa? Bueno,
Esto está muy interesante, esto ya tiene que ver con la interpretación gráfica, pero como me estoy haciendo otra vez en un marco de referencia, ahora moviéndome hacia atrás, o sea, al lado izquierdo, y el movimiento que estoy aquí también es un aumento o un cambio de velocidad más bien, un cambio de velocidad, ahora es un aumento pero negativo, pues también debo decir que la aceleración es negativa por el marco de referencia en el que me muevo. Sigue siendo negativa. Uno podría decir, no, pero es que no, porque estoy aumentando la velocidad ahora. Sí, pero en sentido inverso a mi marco de referencia, o sea, hacia la izquierda. Entonces sigue siendo negativa la aceleración. ¿Sí? ¿Dónde va a ser positiva? Cuando yo otra vez en el último tramo, donde ya me estoy frenando, en este tramo donde me estoy frenando, va a ser positiva porque ahora estoy cambiando de nuevo la velocidad, decrementándola para frenar. Y eso, digámoslo así, que se interpreta como en sentido contrario una aceleración positiva, porque estoy tratando de ahora ir hacia bueno, no tratando de ir hacia la derecha, pero al frenar, o sea, voy hacia atrás y al ir frenando, me va a dar la posibilidad de ahora ir a la derecha. Entonces, estos dos últimos tramos de aceleración podrían ser un poco confusos. Solo es tener cuidado de esto, de decir, a ver, aquí ya se está moviendo a la izquierda, ok, entonces está acelerando, pero puedo considerar que ahí la aceleración es negativa por el sentido o la dirección más bien la dirección de la velocidad. Y cuando empiezo a frenar y voy a la izquierda, la aceleración es positiva. O sea, aquí como que se invierten los papeles, ¿no? O sea, como que es más fácil entenderlo cuando voy a la derecha, ¿no? Si voy a la derecha y aumenta la velocidad, pues positiva la aceleración. Si empiezo a frenar y voy a la derecha, es negativa la aceleración. Y pasa lo contrario cuando ya voy en reversa. Si voy aumentando la velocidad, la aceleración es negativa. Y si voy disminuyendo la velocidad y voy hacia la izquierda, la aceleración es positiva. Y entonces, algo así más o menos va a venir en el examen. A lo mejor no tan así, tan canijo, tan completo. Pero sí se los pueden preguntar. Ahora, nos quedan 5 minutos. Yo creo que voy a aprovechar para dar una conclusión de esto. Miren, vamos a hacer esto. Nosotros en física vamos a tener, al menos en cinemática, en la que ustedes ven en bachillerato, vamos a tener el estudio, por lo menos básico, de dos tipos de movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa movimiento rectilíneo uniforme? El movimiento rectilíneo uniforme es donde no hay aceleración. Entonces, de todas las gráficas, ¿en qué sección no tengo aceleración? Pues bueno, no tengo aceleración donde la aceleración vale cero, ¿no? Sí, básicamente. Entonces, ¿en qué tramos? En este tramo vale cero y en este tramo vale cero. Entonces, significa que el único tramo donde se da el movimiento rectilíneo uniforme va a ser aquí. ¿Por qué? Porque no hay cambio de la velocidad. La velocidad es constante. Y tampoco acá. Obviamente, ¿no? Cuando está en reposo un objeto, pues podríamos decir que más bien no hay movimiento, ¿no? Por eso no le pongo movimiento rectilíneo uniforme, porque no hay movimiento en realidad. Ahí cero. Aquí vale cero la velocidad. Aquí la velocidad es una constante. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Entonces, movimiento rectilíneo uniforme. Eso anótenlo por ahí. Movimiento rectilíneo uniforme es cuando la velocidad es constante. O sea, en pocas palabras, la aceleración es igual a cero. Y la velocidad es una constante. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle con letrita para que no quede ahí en el aire esto. Aquí la velocidad es una constante. Movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, otro movimiento que se estudia, que es el segundo movimiento que tienen que ustedes tener en mente, es el movimiento uniformemente acelerado. ¿Dónde hay movimiento uniformemente acelerado? Pues en este tramo. Ahí vamos a poner otro colorcito. Colorcito, a ver, vamos a pensar que rojo. En este tramo hay aceleración uniforme. En este tramo hay otra aceleración uniforme, aunque no lo parezca. Y en este tramo. Entonces, conclusión. En las gráficas de velocidad, donde yo vea aumentos o decrementos de velocidad a un ritmo constante, ahí voy a tener movimiento uniformemente acelerado. Entonces vamos a ponerlo así. Aquí, por ejemplo, en esta sección hay movimiento
uniformemente acelerado o variado, así le llaman también. En todo este tramote de aquí, o sea, de aquí para acá. Ah, bueno, pero que ya me pasé. Aquí también movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque es una línea recta, oblicua, en la que la velocidad va decrementando de manera constante. Y también en este tramo hay movimiento uniformemente acelerado. Obviamente estoy hablando de movimiento lineal, movimiento rectilíneo, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sale? Entonces, a ver, igual les voy a dejar una tareita que vamos a resolver la próxima clase. Ya con esto casi estaríamos cerrando lo que es De hecho, mi intención era cerrar hoy lo que era cinemática, pero bueno, ahí por ahí nos consumimos algunos minutos. Donde vamos a ver estas ecuaciones. Sin embargo, yo les voy a dar la técnica para que no se hagan bolas, porque luego ese es el problema. Híjole, ¿cuál aplico, no? Son muchísimas fórmulas. ¿Cuál aplico para resolver un problema que me dan? Entonces, les voy a dejar estos dos problemitas. ¿Dónde está? Este de aquí. Ahorita se los paso por el WhatsApp para que traten de hacerlos. De hecho, los pueden encontrar en internet, ¿no? Si quieren verlos, les puedo pasar la liga donde los resuelven. Pero me gustaría que lo intentaran, que intentaran pensar cómo resolverlos. Este, por ejemplo, es un problema de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidades constantes. ¿De qué trata este problema? Bueno, este problema trata de lo siguiente. Te dicen, tienes dos automóviles. Uno, el coche número uno, que va aquí, ¿no? Este de acá, con una velocidad de 20 metros sobre segundo, 20 metros sobre segundo, perdón, y un segundo auto que lo está persiguiendo, el cual va a 30 metros sobre segundo. Pregunta seria, ¿no? Este al tener mayor velocidad, y bueno, y es una velocidad constante, porque ahí te lo dice el problema, ambos tienen velocidad constante. Al tener mayor velocidad, ¿en algún momento del tiempo le va a dar alcance al primer auto? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Pues si se mantiene constante la velocidad, yo creo que sí, ¿no? O no sé. Exactamente. Sí. Sí, no, de hecho, aquí este problema, de eso se trata, de que la velocidad en ambos casos es constante, no va a variar. Por eso es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? Esa es la cosa. Entonces, sí, la respuesta es sí. El primer auto va a ser alcanzado por el segundo, por el simple hecho de que el segundo auto este, tiene una velocidad mayor en magnitud, una rapidez mayor. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, aquí la clave del problema es que te dicen que ambos, fíjense lo que les están diciendo, y eso es lo que me gustaría que pensaran. O sea, antes de que yo se les dé la solución, me gustaría que ustedes lo pensaran, que lo meditaran un poquito. Les dicen que en un momento dado, obviamente le da alcance el segundo auto al primero, pero lo hacen de la siguiente forma. El primer auto le toma 3 segundos llegar a este punto desde el punto de origen. Bueno, ahí es lo que quiero que ustedes interpreten. El punto de origen sería este, el punto de referencia. Siempre de un problema siempre debe tener un punto de referencia, un problema de estos, de velocidad. Ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran. Yo, por ejemplo, por facilidad, recomendaría que fuera aquí, el punto de referencia, el punto cero. ¿Vale? Entonces, a este le toma t segundos llegar desde cero hasta este punto. Mientras que al segundo auto le toma el mismo tiempo menos 5 segundos. Esa es la clave del problema. O sea, si ustedes toman esto en cuenta y sabiendo la ecuación, que es muy sencilla, de velocidad es igual a distancia entre tiempo, y analizando esto para cada automóvil, tendrían que ser capaces de resolver este problema. Un problema clásico de los exámenes, está muy sencillo, en realidad solo es, ya cuando lo resolvamos van a decir, está bien fácil, pero ahorita lo que quiero es que lo piensen, o sea, ¿cómo le harían para resolver esto? Hay que sacar obviamente dos ecuaciones, una para la velocidad del primer auto, de este, y otra para la velocidad de este, con base en estos tiempos. Piensen cómo. Si logran hacer eso, ya créanme que en el examen no van a tener problema con este problema que les van a poner, ¿no? Ahora, viene el segundo caso. Este es el primer problema. El segundo problema, ya casi terminamos, ¿eh? Sería este. Mismo caso, o sea, es el mismo problemita, así lo mismo, un auto que parte, o sea,
Bueno, es parecido, se los voy a explicar. Ya para irnos, ¿eh? Ya no les quito más tiempo, muchachos. Sé que el tiempo es oro, ¿no? Miren, aquí lo que dice es lo siguiente. Hay un automóvil que está en un semáforo. Vamos a suponer, ¿no?, que está en reposo ahí. O sea, velocidad cero, o sea, está en reposo, está parado. Y ya, y de repente se empieza a mover, o sea, lo que decíamos hace rato, se empieza a mover, aprieta el acelerador para, pues, ahora sí que dejar el reposo a una aceleración constante, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o también llamado movimiento uniformemente acelerado, de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí lo primero es que este es un problema donde la aceleración es igual a una constante. Pregunta, ¿va a aumentar la velocidad? Pues es obvio que sí, ¿no? Sí va a haber un cambio en la velocidad, porque hay aceleración. Pero te dicen, ok, pero en el momento en que este empieza a acelerar, o sea, que justamente empieza su movimiento, pasa otro automóvil en la misma carretera a una velocidad constante, o sea, sin aceleración, a una velocidad constante de 36 kilómetros por hora. Entonces te preguntan varias cosas, te dicen así, ¿cuánto tiempo se necesita para que el primer automóvil alcance al segundo? O sea, para que este auto amarillo alcance al segundo. Porque acuérdense que como este ya estaba en movimiento, o sea, venía desde atrás y justo cuando pasó por el mismo punto de referencia, donde empezó a acelerar el primero, ya llevaba una velocidad, pues obviamente este se va a adelantar. Este se va a adelantar. Pero ¿qué pasa con el segundo? ¿Cuánto tiempo le va a tomar para alcanzar al primero? Porque sí lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque este lleva una aceleración. Este no. Este su aceleración es cero. Solamente lleva una velocidad constante de 36 kilómetros por hora. Bueno, segunda pregunta. ¿Con qué velocidad se mueve el primer automóvil en el instante en el que le da alcance? O sea, ¿qué velocidad final lleva aquí este auto? Y por último, ¿qué desplazamiento se ha realizado en este tramo en el que el primero le da alcance al segundo? Y es ahí donde les voy a enseñar cómo aplicar las ecuaciones que vimos hace rato, que parecen muchas. De hecho, nada más con que te aprendas dos, ya las demás las sacas por intuición. Pero bueno, es lo que quiero que veamos. Entonces, me gustaría que lo intentaran. En esta presentación también ya les dejé aquí una tablita. Bueno, ya se las había dejado, pero se las dejé como que más bonita. Esta. Donde están las 4 ecuaciones que generalmente se aplican, ¿no?, para este tipo de problemas. Cuando no tienes la distancia en un problema, cuando no tiene aceleración del problema, que es la que ya vimos de alguna manera, la de distancia entre tiempo, es la más sencilla de todas. Cuando tienes la velocidad, si no tienes la velocidad final, que es el caso que acabamos de ver, y cuando no te dan el tiempo. Entonces, ¿cómo saber cuál aplicar? ¿Cómo recordarlas? Porque ese es otro tema. O sea, ¿cómo recordar estas ecuaciones? Y bueno, con esto ya tendríamos la parte de cinemática, muchachos. A excepción de lo de movimiento de caída libre, que ese sí me gustaría que lo viéramos, porque luego sí viene por ahí alguna pregunta de eso. Pero caída libre está sencillo. O sea, si saben esto, si saben interpretar esto, caída libre es lo mismo, pero en lugar de ser horizontal, es vertical. Y eso es todo, ¿no? Y que en lugar de aceleración aquí se llama G, o sea, es decir, la aceleración de la gravedad. Y eso es todo. O sea, realmente es el mismo tema, solo que con otra interpretación gráfica, ¿no? Y básicamente, ¿sale? ¿Por qué me importa que ya veamos, bueno, que acabemos con este tema? Porque ya me urge que lleguemos a la parte de termodinámica, de electricidad, sobre todo electricidad, que también es un tema amplio, y óptica, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que es termodinámica y óptica va a ser como que muy sencillito. En una clase podemos ver prácticamente toda la teoría, o sea, de cada tema, y le voy a meter mucho tiempo a la parte ¿cómo se dice? De, de electricidad, porque ahí sí hay muchos temas y vienen muchas preguntas en el examen sobre eso. ¿Ok? Entonces, así que hay que prepararnos, muchachos. Vamos como a la mitad del curso, entonces, ¿hay tiempo? Sí, pero tenemos que redoblar esfuerzos, ¿no? Para llegar bien preparados. Bueno, pues por hoy sería todo, muchachos. Les agradezco su tiempo y disculpen, ¿no?, que no hayamos concluido quizás los problemas, pero me gustaría que también los pensaran. O sea, de hecho, sí tenía la intención de que ustedes trataran de resolverlos, ¿no? Ok, espero que al menos el tema de las gráficas haya quedado lo más claro posible. Gracias, profe. Bueno, me despido. Cuídense mucho. Gracias, Hasta luego, profe. profe, gracias.